Victoria, buena tarde. Bien. Paola, días sin vernos. Ay, sí, Alfredito, te mando un abrazo grande. Me alegra mucho. ¿Ah? Igualmente. Hugo, Mi abrazo fraterno, Alfredo. Ha igualmente. pasado el tiempo, pero bueno, aquí creo que la amistad Pero nos recordamos, ¿no? y el espíritu está muy vivo. Eso es cierto, Hugo. Me alegra saludarlo. Desde ese último recital no nos habíamos podido volver a entrevistar. ¿Ah? Pero aquí estamos. Aquí estaremos. Sí, señor. Pues yo preferiría que empezara una mujer. Por fin somos mayoría. Dahomde, good evening. God bless you. And I hope you enjoy this important chat this evening. Hola, ¿cómo están? La palabra. Es tan amplio hablar de la palabra y yo sé que sin la palabra tendríamos otra posibilidad como las señas. Pero gracias a Dios por la palabra. La palabra va rodando y la palabra llega a todas partes. Para mi población criol sanandresana, la palabra es súper importante. ¿Cómo será que un hombre al dar su palabra empeña todo su ser? Cuando había algún conflicto en el poblamiento sanandresano, con solo dar una palabra de sabiduría era suficiente para hacer cualquier tipo de pacto. Y la palabra se respeta, y la palabra se guarda, y la palabra se comparte. Para nosotros como niños, no había luz eléctrica en nuestra isla, y la forma de comunicarnos era por medio de la palabra. Con una antorcha en la mano se escuchaba la voz, el eco y los cánticos para reunir la población alrededor de un consejo, alrededor de una oración, alrededor de una enseñanza, alrededor de un cuento de análisis. Es para nosotros entonces la palabra, ese movimiento, ese sentimiento que nos motiva y que nos ha traído paz durante tanto tiempo en nuestro archipiélago. Recuerdo mis primeros viajes. Yo decía que el lugar de Colombia más pacífico era San Andrés, Providencia y Catalina, porque aquí en San Andrés, cuando uno dice algo, es verídico. Estaba yo poniendo en contexto que la palabra era lo más importante. Yo soy una narradora oral y esa parte de la literatura es muy significativo para mí, porque es esa forma de poder compartir con amor lo que nuestros antepasados nos han enseñado y que ese es ese deseo de compartir con los demás. Yo me pregunto si no existiera la palabra, si las cosas fueran tan fáciles. Yo estoy aquí en esta tarde nerviosa, quizás olvidándome de lo más esencial que yo quiero compartir, porque la tecnología no me atropella, me mata. Pero la palabra es ideal para nosotros en estos días, que inclusive tenemos que saber cómo utilizar la tecnología para poder llegar hacia ustedes y a los demás poblamientos todo lo que queremos decir. Yo creo que si esa libertad de palabra fuera constante, habría mucha paz en Colombia y en el mundo.
porque con estos cuentos de las poblaciones, con esos cantares, con esos recitales, con esos cuentos, con esas historias, inclusive de nuestros antepasados y la historia buena que sirve para refrescar nuestra alma y que sirve para engrandecernos, es lo que haría que estuviéramos viviendo sin tanto conflicto, negros con blancos, indígenas con todos como hermanos, agarrados de la mano, contando nuestras vivencias. Por ejemplo, yo quisiera contar. Era la noche en que mis abuelos, bisabuelos y mis padres nos iban a contar cómo la palabra se convirtió en sonido en nuestra tradición por medio de la caracola. Porque en el archipiélago tenemos un símbolo que no es un instrumento musical, pero es un honor para mí esta tarde contarle esto como parte de nuestro secreto, de nuestra tradición, que es la caracola, la concha que sacamos del mar y primero se extrae el caracol para preparar el alimento, pero con la concha se prepara y de ahí se saca el sonido y hay que aprender cómo sacarle la música y el sonido de ese caracol. Porque tiene mucho significado para nosotros. Cuando nace una persona en el archipiélago, el primer anuncio se hace con la caracola. Si había una noticia, se hacía sonando la caracola. En lomo de un caballo salía un pregonero con la caracola haciendo el sonido y uno tenía que averiguar qué significado tenía cuando era avisar de un funeral, un nacimiento, un bautizo o simplemente cualquier cantidad de pescado sobre la playa para compartir. Así que esa caracola empezó entonces dentro de nuestra cultura a ocupar un sitio privilegiado y ya teníamos la vista hacia la caracola como una palabra santa y religiosa dentro de nuestra cultura. Y además de la caracola, entonces también nos enseñaron los cánticos, los que cantamos 9 noches después de una muerte, un funeral, el novenario. Y también en la isla había cierta cantidad de mujeres que eran seleccionadas para los cánticos, para aprender los cantos de cuna, porque no todas las mujeres podían cantar libremente, porque le daban un nombre muy feo. En ese entonces le decían balajú. La mujer que se atrevía a cantar abiertamente era una balajú y no tenía permiso. Las mujeres que ya tenían ese permiso para cantar tenían que entrenar la voz y solamente se presentaba en ocasiones especiales con el aval del sacerdote o del ministro, inclusive con el permiso de su esposo. Sin embargo, en las horas de la noche y en el silencio de la casa, mamá nos enseñaba muchos cánticos, como para poner el bebé a dormir. Harul, Sisa, Dolsa, Pulandra, the baby want to sleep. Harul, Sisa, Dolsa, Pulandra. Y al vaivén de las piernas, del regazo, los brazos, el amor, ese niño quedaba profundamente dormido. Y cuando íbamos a un funeral, al despedir al muerto, teníamos que preparar un cántico y generalmente era ese canto, esa tonalidad que le gustaba a esa persona durante su vida. Uno averiguaba con los familiares
y el día del funeral se le cantaba esa última pieza. Así que la palabra no solamente era hablada, sino cantada y en todas sus formas para poder dar ese alivio al corazón. Si estuvieras triste, te cantaran una canción. O si tenías cumpleaños, te preparaban una serenata. Y el enamorado buscaba a sus amigos para llegar a buscar tu favor, cantando a tu ventana, aunque muchas veces eran mojados con un balde de agua, por un padre que no estaba de acuerdo por la visita de ese novio. Pero la palabra es una bendición que Dios le ha dado al ser humano, porque si no solamente nos escucháramos, habría paz, nos podríamos ponernos de acuerdo, podríamos contar nuestro punto de vista, mi cultura, mi forma de hacer las cosas. Y yo estoy segura que en algún momento y en algún lugar y en algún punto encontraríamos la paz. Al principio no pescábamos con el nylon, ni tampoco con el arpón. Se pescaba con la nasa. Y esa nasa era muy inteligente saber pescar con la nasa porque podíamos recolectar y los peces grandes utilizarlo y lo más pequeño volver a echarlo al mar. Así que si siguiéramos con esa pesca, estaríamos muy bien hoy día. Once upon a time, when time was time, Anansi and Tiger was bosom friend. Anansi invite Tiger to go carry the fish pot. And every day they put the fish pot in the sea in the evening, and in the morning they take up the fish pot. But Tiger said, but why I get half a fish? And I can get the biggest one then, and then I come back with Anansi and she with the small one. Ah, intelligent. And he began to take out the big fish and left the small fish with him. One day Anansi said, Tiger, how much days we got just to catch small fish? What they happen to the fish pot? When they put the same feeding, when they put in the same current, and every time we come the fish, them small, bear picker. Now she said, how you want to ask me that? Me the God. Tiger says something they happen. I want to start watch me fish pot. And he hide behind some bush, and the next day he see when Tiger come in with a cylinder in his hand, he haul up in pants, roll up the foot, and gone in the sea and take out the fish pot. He said, this snapper, that for me wife. And this, how I love this big fish. All them I want to put to me. And when I come back with Nancy, we share the picker. Nancy come up from behind the bush and say, good Tiger, that's the way we want to see. I see who the thief the fish. He said, thief, you know the thief not my friend. I say, I'm going to pick them your fish, scrape them and carry them for you soon. You don't have to come from your house with them. He said, that's very good. Thank you very much. But you can stay with them. But when you got another friend, be honest with them. And this story comes to the end. Thank you. Lolia, vamos a continuar con Paola, por favor, y luego retomamos a partir de las palabras tuyas para que continúen. Buenas tardes. Yo quisiera contarles un poco de esos cantos de transformación que se dan en el Pacífico y que a través de esa palabra contada y cantada generan un poder sonoro que salvaguardan y blindan nuestros territorios. Yo tenía una presentación, pero quiero hacerlo más bien conversado. Contarles que desde el año 2008 se inició un proceso muy bonito de facilitar el encuentro de mujeres cantadoras para potenciar, digamos, esa
esa habilidad o ese don que han tenido las mujeres para cantar, para narrar su territorio. En ese espacio en donde tuve la oportunidad de conocer mujeres cantadoras en mi municipio, en Tumaco, pude conocer también esas otras formas y maneras, como les mencionaba, de narrar y de entender y dar a entender a través de la palabra lo que significa para nosotros la tradición y la espiritualidad. En esas relaciones que las mujeres tienen para poder expresar lo que somos y lo que sentimos desde el nacimiento hasta la muerte. Un espacio que se conformó por mujeres cantadoras, cantadores de música tradicional, en donde se evidencian las músicas de marimba y los cantos tradicionales. En ese espacio se generan diálogos de saberes en donde la palabra contada y cantada es transversal y fundamental para dar a conocer qué pasa en el territorio. Como les decía, en este espacio se exalta el papel de la mujer como portadora y guardiana de conocimiento y de esos espacios de contexto de transmisión característicos del Pacífico. A través de este espacio, la red de cantadoras, hemos promovido procesos de investigación, de divulgación, de circulación y fomento de los procesos de formación comunitaria de las músicas de marimba y cantos tradicionales, donde la palabra ha sido fundamental en esa transmisión de saberes e intercambio de conocimientos entre las mujeres y hombres sabedoras y sabedores. La red de cantadoras ha trabajado un proceso muy intenso en cuanto a los diálogos de saberes, esos intercambios que hemos generado y hemos facilitado alrededor de estos 14 municipios, especialmente en el Pacífico Nariñense, donde la mujer también cumple una función reivindicatoria y de resistencia alrededor de lo que es el territorio para salvaguardarlo, blindarlo y protegerlo. Hoy quiero contarles un poco de lo que es Cantos de Transformación, Poder Sonoro en el Pacífico Sur colombiano. Un proceso donde la palabra ha sido fundamental, donde la melodía de esa palabra sonorizada se encuentra permanentemente para transmitir el contexto del Pacífico. Nuestro Pacífico colombiano tiene dos recursos muy potentes que permean su identidad a través del tiempo y son la tradición y la espiritualidad. Y estos nos simbolizan y nos significan, digamos que toda la esencia del territorio que congrega alrededor de las manifestaciones colectivas y solidarias que desde el nacimiento hasta la muerte pues estrechan nuestros vínculos en nuestras comunidades. Esas manifestaciones artísticas y culturales como herramientas de resistencia que generan esos diálogos permanentes y esa comunicación emocional que repara, que convoca y que resiste y que enseña. El canto para nosotros, esa palabra que se enuncia pero que se sonoriza, es la fuerza potente de una voz que convoca, y eso es algo de exaltar en la mujer del Pacífico, de nuestro Pacífico, de cómo esta voz y este canto y esta palabra versada también nos ha servido como herramienta de reconciliación, en donde esa palabra, ese uso de esa palabra y esa función se apodera de espacios y de escenarios colectivos en donde digamos que podemos crear, narrar, sensibilizar, aprender, sanar, resistir y promover y preservar nuestro territorio. Cantos de Transformación, y yo escuché la intervención del maestro Velosa y me pareció súper chévere también poder contar un poco de lo que yo he venido aprendiendo en estos 14 años con las mujeres, porque soy aprendiz de cantadora. Entonces también contar que cuando se canta no solo se escucha a uno mismo, sino que se escucha al otro. Es cuando tenemos las conversaciones o cuando nuestras mujeres a través del tiempo han compartido nuestros conocimientos en nuestras azoteas, al lado de nuestros fogones, pues esa palabra también se va convirtiendo en melodía. Y es esa fuerza y esa potencia en donde se aprende también a modular la expresión sonora y corporal para
escuchar al otro, para escucharnos entre nosotros mismos. Entonces, contarles que todos esos elementos, digamos que se encuentran inmersos dentro de nuestra manifestación, una manifestación que como Paola Navia y como organización, como red de cantadoras hemos venido promoviendo, salvaguardando, y que cumple, digamos que una función social muy específica en cuanto al tema patrimonial, ¿no? Esa posibilidad de cambiar y transformar el territorio a través de la voz, de ese don de la palabra, ¿cierto? Esa palabra versada y musicalizada que canaliza e identifica esos estados de emoción, que revalora los contextos y también que pone en conocimiento esas problemáticas socioculturales y las relaciones y que tenemos dentro del Pacífico. Entonces, contarles un poco de eso también, contarles también que nuestros cantos, esa palabra, esa creación de nuestras mujeres, esos cantos solidarios, esos cantos de hermandad, esos cantos de vida y felicidad desde el nacimiento hasta la muerte, son el susurrar que representa la melodía que arrulla y ayuda a calmar. El primer grito de la vida que cubre en el sonar poderoso que la mujer pone al entonar. Por eso les digo que es un canto de transformación, porque desde el nacimiento hasta la muerte acompaña la palabra, el verso y la oración. Alfredito, ya he empezado a escribir también mucho. Cantos de arrullo, cantos de cuna. Hay unos cantos de cuna, las mujeres cuando desde el nacimiento hasta la muerte nosotros utilizamos esa palabra versada, esa palabra sonorizada, y son nuestros cantos los que hacen y acompañan el nacimiento. Cantos, por ejemplo, como Urrutagua. Urrutagua, urrute, urrutagua, urrute, angelito que querés, angelito que querés. Yo no quiero chocolate, yo no quiero chocolate. Lo que quiero es pan con té, lo que quiero es pan con té. Ese cuidado y esa crianza alrededor de estos cantos, ¿cierto? De los cantos de arrullo, de esa palabra versada que acompaña el nacimiento, los patrones de crianza y las tradiciones que desde niños nosotros escuchamos y que nos conecta con nuestra cultura viva. Y es en esa transmisión de saberes donde las mujeres nos cuentan que muchas lo manifiestan sin previa lección, solo nace, solo exalta esa comprensión que la mujer cantadora enuncia con emoción. Para continuar, seguir hablando un poco de la tradición oral, de contar y cantar para resonar, para transformar, ahí traigo a colación una frase de una cantadora donde ella dice, y oí cómo suena, dice Albita al entonar, y responden las mujeres, los tumbos de la mar. Todo lo que ellas hacen lo musicalizan. Muchas no escriben y por ellas escriben sus sobrinos, sus nietos, sus hijos. Y muchas dicen, yo no sé leer ni escribir. Yo no canto con cuaderno ni con hoja de papel. Yo canto con mi memoria porque Dios me dio el saber. Esos versos, esas melodías, reconstrucciones que a diario se convierten en historias, testimonios, pregones, adoraciones, plegarias, despedidas, goces placenteros que evocan un territorio, son los que nos permiten a través de la palabra compartir, exaltar esas funciones y esos roles que cada uno de nosotros en el Pacífico damos a conocer a través de nuestras tradiciones, de la oralidad, cómo al contar y al cantar para resonar también se transforma a través de décimas, a través de poesías, de alabaos, de arrullos, de bambucos, de rumbas, de goces, de disfrutes en nuestras fiestas patronales, en nuestras fiestas carnavalescas, en diferentes fiestas, en nuestros espacios, despidiendo a nuestros muertos. Esa palabra que se enuncia,
y que también se sonoriza, pero que también transmite y refleja el sentir y el sentimiento y que evoca la tradición y la espiritualidad del Pacífico, pues se ve y se relata en cada uno de los cantos y la manifestación de las músicas de marimba y cantos tradicionales en el Pacífico. Muy bien, Paola. Me hizo acordar hace unos 2 días o 3 días, tuve una charla sobre las tradiciones orales y decía yo que la palabra en el Pacífico, entre los afros, en el Caribe, fluía como los ríos. Tenía el susurro del viento del monte, pero también cargaba con todo el peso ancestral de las memorias. Me alegra mucho que empiece a escribir, es fundamental porque a veces se pierden tantas cosas y no hay continuidad en alguna generación, se interrumpen y se pierden, ¿no? Bueno, por fortuna el canto está allí. Gracias, Alfredito. Hugo Jamioy, poeta, Gracias, portador Alfredo. de memorias, cuéntenos, háganos ese recorrido por la palabra Kamsá como instrumento, como comunicación, como memoria y como poesía, desde luego. Bueno, Nahuatán Muenche, Jetskapa Millán, Nabatang iba contra Batomo Jobe con Muenche, Moratem Bachatín Genojuaguillán, Kembota Manjuab, Ken soy Donji Achubejuab en Decem, si no va para Millán Bejuab, Butzang Bejuab en Decemna, Chiex, Botaman, Mascoten Cuchascajuab. Un saludo fraterno desde la palabra que aprendí de mis padres y mis abuelos. Les decía que hoy pues estamos reunidos aquí para compartir esa palabra que heredamos de ellos, tanto hombres y mujeres hoy que nos escuchamos. Gracias por permitirnos hacer que el espíritu de esta palabra hoy tenga vida. Y esto que les voy a compartir no es que sea mi palabra, sino que es esa palabra de mis abuelos, ¿no? De los mayores con quienes conviví y que heredé, y pues hoy tengo la posibilidad de compartirla con ustedes, pero simplemente yo soy alguien que recibió eso y estoy aquí para compartirlo, para transmitirlo. Pero la esencia de todo esto es de esas generaciones que lo han ido transmitiendo, ¿no? Por cientos, por miles de años. Entonces, les decía en mi lengua que, como siempre dicen nuestros abuelos, pues que nos dispongamos desde el espíritu a escuchar esto que nos han regalado nuestros abuelos. Bueno, yo quiero compartir una de las formas que encontramos en nuestras comunidades indígenas, y creo que en toda cultura, ¿no? Una de las formas como se expresa la palabra. Hay una infinidad de formas como encontramos la palabra. Y hoy quiero compartir la palabra símbolo desde la esencia femenina, porque de alguna manera nuestra vida como hijos del pueblo Kamsá y ahora como hijo adoptivo del pueblo Arhuaco, donde en este momento vivo en la Sierra Nevada de Santa Marta, y que me considero un hijo adoptivo afortunado porque a partir de lo que aprendí en mi niñez y mi juventud al lado de mi madre, una tejedora anciana que hoy a sus 87 años aún sigue tejiendo, sigue creando y sigue formando nuevas tejedoras y nuevos tejedores dentro de mi pueblo, de quien heredé pues uno la técnica, otro el significado de la simbología. Me ha ayudado para poder adentrarme en ese conocimiento
espiritual, profundo y sabio que guardan los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, especialmente el pueblo arhuaco con quien convivo. Y quiero hablar de dos formas de expresión de esa palabra símbolo que están representados en los tejidos, ¿no? Que quiero que lo aprecien un momento, no sé si lo alcanzan a observar. Este es un tejido hecho por nuestras abuelas. En mi lengua decimos chombiach. Y es una prenda que se usa para complementar el vestido tradicional de las mujeres de mi pueblo, ¿no? Pues tiene muchas funciones, ¿no? Por ejemplo, sirve como prenda de vestido, sirve para los tratamientos espirituales o físicos cuando tienen que ver con la salud de las mujeres. Por ejemplo, cuando las mujeres están en embarazo, para sostener el vientre materno que está ocupado con el peso, pues las abuelas, junto con unas plantas medicinales, usan este trombiach para poder amarrarles de manera tal que les ayuda a sostener cuando hay la amenaza, por ejemplo, del desprendimiento, ¿no? de la matriz, ¿no? del ser que están llevando las mujeres. O también, por ejemplo, cuando las mujeres al momento del parto, pues todo lo que genera, ¿no? La expulsión de su bebé, pues quedan maltratadas su matriz, y de a poco hay que ir recuperándola, ¿no? Hay que ir volviéndola a instalar en su lugar. Y con masajes, con plantas, con este trombiach, aseguran también que el vientre pues se sostenga y la matriz pueda nuevamente madurar en su lugar original. Entonces, podemos mirar que este trombiach cumple muchas funciones, ¿no? Y ya a nivel, digamos, de la palabra como tal, pues este trombiach tiene diferentes símbolos, no sé si los alcanzan a apreciar, ¿no? Este trombiach, por ejemplo, este trombiach tiene más o menos unos casi 60 años de existencia, es una herencia de mi madre. Al estar pues lejos de ella, me lo heredó como para seguir manteniendo vivo su espíritu cerca, ¿no? A mi lado, donde pueda transitar. Y tiene alrededor de unos casi 50 símbolos diferentes, ¿no? Los cuales cuentan relatos, cada uno cuenta un relato. Y hoy quiero compartirles un relato de este símbolo, ¿no? No sé si alcanzan a apreciar de este símbolo, que lo correcto sería verlo de esta manera vertical, no sé si, creo que ahí se alcanza a ver. Ese símbolo en nuestra lengua se llama Metetren. Bueno, tiene dos versiones. Uno que es el Metetren y el otro es el Wenayá. Y quiero pues hacer el relato así breve para que tengan idea. Ese es un relato que se cuenta de manera muy, digamos, como por momentos, no se cuenta en una sola noche, por ejemplo, sino que hoy te cuentan una parte, mañana te cuentan otra parte, y puede que pase un par de días y se retoma y te siguen contando, dependiendo del estado de ánimo, del momento nocturno en el que estés, ¿no? Y uno va como tratando de recoger esos momentos, y finalmente pues primero va creando un vínculo de permanencia, ¿no? Porque uno está atento a qué van a contar los abuelos en la noche mientras compartimos la comida o mientras se calienta la chicha en el fogón. Y eso hace que pues uno esté
pendiente de qué va a ocurrir con la palabra, ¿no? Finalmente, pues la palabra es la esencia sobre la cual nosotros descansamos nuestro espíritu, y eso es muy importante, ¿no? Porque finalmente cada jornada de cada día, pues al final nos deja un estado de ánimo. Y esa palabra termina, cuando estamos en la noche con nuestros amigos, termina consolándonos si hemos tenido un día difícil, alentándonos si hemos tenido un día, pues, de buenas cosechas, y también nos invita a reflexionar si hemos tenido un día en el cual la incertidumbre pues nos ha cobijado. Entonces, la palabra no puede estar ausente de todos los momentos que vivimos. La palabra, desde el primer momento, dicen nuestros abuelos, cuando nuestra madre pronunció la primera palabra en nuestro nacimiento, ese es el sello con el cual nosotros viviremos, ¿no? Y transitaremos con nuestros pasos. Entonces, es tan importante en cada momento esa palabra femenina, porque es la palabra fundadora de todo lo que nosotros en esencia somos. Y voy a compartir primero este relato de este trombiach, que en mi lengua se llama, el símbolo es el metetren o el huenayá. Entonces, ocurría que nuestra comunidad estaba en una jornada de siembra del maíz en nuestro territorio. Justo cuando el sol está en lo más alto, se forma a su alrededor un arco iris. Era la primera vez que nuestro pueblo, la gente de nuestro pueblo, tenía la oportunidad de mirar ese fenómeno. Nunca antes lo había mirado. Se quedaron perplejos al mirar que alrededor del sol se formaba un arco iris. De repente ese arco iris empezó a recogerse. A medida que se recogía, se iba convirtiendo en un hombre que portaba un vestido blanco, una capa roja y su rostro en una máscara, que hacia su espalda serpenteaba un arco iris, y a medida que descendía se iba escuchando una melodía. Esa melodía le permitía que la gente de nuestro pueblo estuviera permanentemente mirando qué ocurría. A medida que descendía, la gente trataba de acercarse, buscando observar de manera más detallada qué era lo que estaba ocurriendo. De repente este personaje descendió entre las montañas y se perdió. Entonces nuestras familias, las personas que en ese momento vivían ese instante, empezaron a caminar, a buscar por dónde encontrar ese ser que descendió a la tierra. Buscaron, y la única forma de poder encontrar el camino que los conducía a ellos era la melodía. Entonces esa melodía seguía sonando como un eco que se esparcía por todo el territorio nuestro. De esta manera, desde diferentes lugares donde las familias estaban haciendo sus siembras, lograron llegar justo al lugar donde él se estableció, en una roca, donde él permaneció por un momento sentado. Mientras esperaba que toda la gente de nuestro pueblo llegara, él seguía ejecutando la melodía. Cuando él espiritualmente sintió que no faltaba nadie en nuestro pueblo, paró la música y empezó a decirle simplemente que este era un regalo para nuestro pueblo, que esa era la melodía de la fiesta del reencuentro, de la fiesta del primer día en que la gente empezó a existir, y que deberían buscar ese día justamente para hacer la celebración de esa nueva luz. Simplemente les entregó esa melodía y volvió a ascender hasta volverse a convertir en un arco iris y desaparecer en lo alto. La gente de nuestro pueblo regresó a sus casas llenas de un espíritu diferente, y desde ese día hasta hoy nosotros celebramos lo que es el Butzknate, y solamente en ese día nosotros podemos ejecutar esa melodía, porque es una melodía sagrada. Hoy día aún lo celebramos, y nuestra celebración siempre se celebra, a veces el segundo lunes de febrero, el siguiente. Nuestro ciclo de vida son de 4 años, y esa celebración del Butzknate, del día grande, lo hacemos en el inicio de cada ciclo de vida de 4 años. Lo hacemos el primer lunes de febrero
el siguiente año lo hacemos el segundo lunes de febrero, el tercer año lo hacemos el tercer lunes de febrero y el cuarto año lo hacemos el primer lunes de marzo. Bueno, ese es un relato así un poquitito rápido, pero tiene mucho más detalles, ¿no? Y hoy día seguimos celebrando nosotros este Butzknate. En nuestra lengua se llama Butzknate, que quiere decir el día grande, ¿no? Es el día donde celebramos el nacimiento de nuestro pueblo y se asemeja como a la celebración de un año nuevo. Entonces, nuestro año nuevo es diferente a lo del 31 de diciembre, que también celebramos, pero bueno, nosotros nos gusta la fiesta, la parranda, entonces celebramos 2 años nuevos, el del 31 de diciembre y el tradicional nuestro, que es en febrero. Eso para que tengan una idea de lo que es la palabra para nosotros, ¿no? Que es una palabra, decía que es femenina porque está registrado, ¿no? en estos tejidos que son elaborados por nuestras mujeres, por las abuelitas de nuestra comunidad, ¿no? Ellas se han encargado de hacer que este sistema de escritura, este sistema de palabra, símbolo, no se pierda, ¿no? Y hoy aún lo tenemos y buscamos la manera de cómo conservarlo y mantenerlo vivo en nuestras tradiciones. Ahora quiero hablarles de esa otra palabra símbolo, que está guardado en la Sierra Nevada de Santa Marta. Esto comúnmente es conocido como una mochila arhuaca, ¿no? Pero la forma como las mujeres han designado el nombre, que se pronuncia tutu, digamos, el nombre de esto que ustedes llaman desde el español como mochila arhuaca se llama tutu. Y tutu es una palabra en lengua ica, en lengua arhuaca, y tutu significa pensamiento de mujer. Entonces, para quienes hoy nos escuchan, ya no simplemente digan que es una mochila arhuaca, sino que consigo están llevando un pensamiento de una mujer. Y este pensamiento de mujer, pues depende de la mujer que lo esté tejiendo. En cada puntada que amarra, está amarrando sus sentimientos, está amarrando sus estados de ánimo, de alegría, de tristeza, de emoción, de sueños, ¿no? Todas esas sensaciones que durante un mes o mes y medio que tarda elaborar un tutu de estos, ella va amarrando, ¿no? Y es su forma de escribir sus sentimientos. Entonces miren cómo esa palabra, símbolo, está representada en este tutu, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Luego, pues cada símbolo, cada tejido como símbolo tiene un significado. Si ustedes pueden mirar este símbolo que está en la parte de arriba, que tiene una entrada en color rojo, luego una entrada en color negro y pues bordeado con un azul, ¿no? Este símbolo que está en la parte de arriba, ellos lo han denominado como garwa y significa el guía espiritual de los caminos, ¿no? Este otro símbolo que está aquí es Consumnacheirua, que es la representación del pensamiento masculino, del pensamiento del hombre. Y en la parte de abajo, bueno, también está lo que es el símbolo del garo, que es el símbolo que representa el guía espiritual de los caminos. De esta manera, las mujeres, a través del tejido, han cumplido pues una misión supremamente importante y determinante para el camino, para la vida que nosotros transitamos a diario en nuestras comunidades. La mujer simplemente es la responsable de esa identidad en nuestros pueblos. Por eso nuestros niños permanecen con la mamá más o menos hasta los 5 y 6 años, es cuando ellos están absorbiendo todo lo que tiene que ver con nuestra lengua materna y todas las tareas que desde lo femenino se cumplen en nuestros hogares. Luego, a partir de ahí, pues ya los niños se toman de la mano del padre y continúan su proceso de formación ya como hombres, aprendiendo los otros oficios y otras tareas, como desde
la práctica de los hombres y las mujeres continúan con las mujeres. Pero esa palabra femenina, esa palabra que está representada en el tejido, porque pues digamos hay otras formas de la palabra femenina, pero en este momento quería hablar de esa que está representada en el tejido. No solamente tiene que ver con ese proceso de formación y de simplemente registrar los símbolos, también tiene una connotación espiritual, ¿no? El mundo como estructura también es un tejido. Y dentro de nuestra concepción, especialmente dentro del pueblo arhuaco, esa estructura del cosmos está tejido con un hilo universal que gravita en el espacio. Es un hilo que está permanentemente gravitando y nosotros lo percibimos de manera espiritual, y es un hilo de oro, ¿no? Que está en el espacio, pero también se adentra a lo que es a la estructura del globo terráqueo. Pero ese hilo tiene que estar permanentemente tejiéndose. Pero ¿cómo se teje espiritualmente? Ese hilo se teje espiritualmente a partir de que las mujeres acá en la tierra físicamente estén tejiendo. Por eso es que es tan importante que la existencia de las mujeres desde el tejido, porque están cumpliendo una función espiritual, ¿no?, que le permite el equilibrio al mundo. El mundo como tejido necesita ser tejido. Si ellas no tejen, entonces empezaremos a sentir con más fuerza esos desequilibrios y todo el caos que nos está pues invadiendo en este momento, ¿no? Y con esto quiero decir que ojalá las mujeres en todos los lugares, no importa que sea indígena o no indígena, podamos unir, ¿no?, esa conexión espiritual y sentir que en algún momento dado están tejiendo una prenda, algo para usarlo, pero que también en ese momento espiritualmente piensen que están tejiendo las puntadas para sostener el equilibrio del mundo. Entonces Muy me bien. parece que eso es muy importante, y quería solamente pues compartir este mensaje desde estas dos visiones, donde las mujeres pues cumplen una tarea silenciosa pero fundamental a la hora de pues definir la vida como pueblos, como culturas. Maravilloso, Hugo, maravilloso esta exposición de los tres, de las dos compañeras y de Hugo, en cuanto que la palabra se expresa en comunidades tradicionales como las que ustedes representan, la palabra hablada, la palabra cantada y la palabra tejida. En todo caso, cumplen la misma función. Es un código social, es un código cultural y además es memoria. Bueno, yo quisiera entonces acercarnos a ciertos elementos explícitos o implícitos de estas manifestaciones culturales, y empezaría con Lolia, que nos trajo el bello cuento de relato de Anansi, que compartimos también en el Pacífico como Anansi, un héroe cultural travieso, muy fuerte, que acompañó en esa gran travesía desde Ghana hasta América. A los tres, empezando por Lolia, ¿cómo consideran ustedes que esta palabra ritual, esta palabra cantada, tejida, hablada, sigue cumpliendo con ese rigor de ser a la vez un código estético, un código ético, un código de la memoria, de las relaciones interpersonales, intrafamiliares, y en qué forma sigue desempeñándose? ¿Todavía tiene la fuerza de antes esta palabra? Yo estoy en una lucha muy grande hoy día de que Anansi permanezca con nosotros, no en San Andrés, sino en Colombia y en el mundo, porque a través de mis investigaciones y viajes que he hecho por todo el Caribe, en las universidades en Costa Rica, en París, en todas partes, he visto que Anansi es ese hilo conductor que va tejiendo y va
y va amarrando todos los conocimientos y las causas y todo lo que tiene que ver con las raíces africanas y que vale la pena compartirlo con la gente que no tiene raíces africanas, pero que merece ese respeto de como parte de nuestra cultura, algo muy íntimo, muy que tiene que ser respetado y darle el cauce o darle la figura o la presencia que se merece. Hoy día he visto que Anansi ya se ha vuelto como está de moda, que todos quieren hacer un cuento o quieren hacer un encuentro de Anansi, pero realmente yo me pongo celosa porque yo digo, ¿será que saben quién es Anansi? Anansi no es solo un cuento, o Anansé, como dice cuando nuestro antropólogo habla sobre umbrigadas de Anansi. Cuando hablamos contigo, Alfredo, sobre Anansi, Anansi para nosotros es nuestra vida. Nótese que cuando yo era pequeña no había luz eléctrica, no había nada. Y Anansi era como un hermano mayor, Anansi es parte de nosotros. Entonces, ¿qué queremos? Que se manejan Anansi cantando. Yo acabo de escribir para una bailarina que va a bailar a Anansi. Y todas las manifestaciones que podemos darle, perfecto, pero que siempre dentro del respeto, buscándole la importancia que le dio Oakley Forbes, que en paz descansa, lo que le ha dado Juan Ramírez, lo que le ha dado Mr. Walt Peterson, Samuel Robinson, nuestros mayores, de que tengamos a Anansi así como un isleño tiene una Biblia en su casa, que Anansi permanezca entre nosotros con el respeto que se merece. Como esa unión que tenemos en las ombrigadas, como dice el doctor Arocha. Entonces, en busca de ese camino, en busca de los pasos de Anansi, es nuestro legado que llegó de África. Y cuando nos pudieron quitar el tambor, no nos pudieron quitar a Anansi. Entonces, yo quiero que permanezca con respeto, con amor y con dignidad. Gracias, Lolia Omares, por tan bella exposición de Anansi, ese héroe que también recorre el Pacífico. Paola Navia nos habló de las palabras cantadas en el Pacífico, de las mujeres cantoras o cantadoras o cantadoras, y esos versos que expresan la vida. Paola, sigue siendo esa palabra hablada, cantada, proferida, reída incluso, narrada a veces a través del roncar de un canalete de las mujeres, porque son tantas las formas expresivas cuando hablamos de la palabra, y Hugo también nos lo mostraba en un bello tejido indígena. Esa palabra sigue teniendo la fuerza, sigue cohesionando a las comunidades, sigue siendo un control ético, un síntoma de toda la relación con el mundo, en fin, todo lo que significa. Hay esperanzas de que se conserve esa fortaleza, ¿y en qué medida? Alfredito, yo diría que sí. Yo diría, nuestra compañera Loli habló de ese hilo conductor, ¿no? Y también pensaba en esa forma de que los jóvenes también tienen de recodificar esos hilos conductores que nos conectan con la ancestralidad, ¿no? Está la herramienta, está la palabra tiene poder y se ha venido manejando siempre, 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 al transmitir los conocimientos, los saberes ancestrales, al transmitirnos esas formas de ser y hacer en el Pacífico. Eso se ha mantenido siempre y mientras hayan jóvenes, mientras hayan personas que continúen promoviendo y exaltando el valor de la palabra y lo que representa para nosotros en esa comunicación constante y solidaria, yo pienso que sí, o sea, la palabra está ahí y me gustaría compartir algo que en este momento estamos haciendo desde mi fundación con la palabra contada, con la palabra cantada, para movilizar también
para narrar esas otras formas de narrar también los territorios, y que están haciendo las mujeres lideresas defensoras de derechos humanos en Colombia. Las mujeres cantadoras también son defensoras del territorio y de la vida. Como les decía cuando les contaba y les narraba un poco, es a través de ese canto y de esa palabra sonorizada, de esos lenguajes sonoros, donde las mujeres están cantando qué está pasando en el territorio. Y mientras haya esas personas que están ahí transmitiendo esos saberes, transmitiendo esos conocimientos, poniéndolos a la orden de sus comunidades, de transformar y retejer sus comunidades, yo creo que la palabra va a estar ahí y será siempre una herramienta fundamental para comunicar, para exaltar, para evocar lo que somos, lo que hacemos. Nos lo dice la maestra Lolia con el tema de Anansi y lo que representa para los caribeños y también en el Pacífico, ¿cierto? Cada uno desde nuestros significados, desde nuestras simbologías, ¿cierto? Transmitimos esos conocimientos y es a través de la palabra, de la comunicación, ese lenguaje tan bonito que empleó ahorita el maestro Hugo, contándonos desde el tejido qué significa la palabra y la palabra femenina, el poder de las mujeres también en todo lo que tiene que ver con exaltar las narrativas. Entonces creo, maestro Alfredo, que seguimos resistiendo. Hay una canción que compusimos el año pasado dentro de la Fundación y la Red de Cantadoras que se llama Cantamos por la Libertad. Y dentro de esa canción fue una composición de una cantadora joven, ¿cierto? Que se sonorizó y se volvió un lenguaje sonoro que en este momento es el himno de la iniciativa de Prodefensoras en Colombia. Entonces, mire cómo la palabra se ha convertido en esa herencia tan importante para transmitir los sentires, las emociones, los sentimientos y también las transformaciones sociales de nuestros territorios. Muchas gracias. Ha sido una disertación también muy corta, pero muy completa, ¿no? Sentí que de todos modos estamos conectados y creo que vivimos en sociedades que tienen préstamos culturales muy grandes o tienen resonancias diversas, un mismo elemento. Por ejemplo, estaba recordando al Anancio del Pacífico, que es el mismo origen, tal vez de Ghana, dicen algunos, de África, el Biznanzi el gran, es una araña, ¿no? Pero tiene para mí el mismo significado, incluso de fortaleza, de picardía incluso. Bueno, Hugo, después de ese bello trazado con los tejidos, los que nos mostraste incluso el chumbi, que es un préstamo que toma el Pacífico también, el chumbe para los recién nacidos, para que su ombligo no se brote demasiado con la recién parida, ¿no? Vivimos en unas sociedades donde hemos convivido y tenemos préstamos. Hugo, esa palabra, digamos, dibujada, que dibuja el universo, sigue entre las comunidades indígenas que nos has narrado de la Sierra Nevada, de los Kamsá, todavía conserva ese vigor, conserva esa fuerza que nos lleva a decir que no es una palabra, que no es un lenguaje de museos. Bueno, yo quiero partir de un hecho que siempre trato de hacer notar, y es que desafortunadamente todo este proceso de colonización y de evangelización sobre todo, castró la posibilidad de que hoy tuviese la fuerza que tiene, por ejemplo, la escritura japonesa o la escritura china, ¿no? Las escrituras de estos países orientales, que es muy bella y es prácticamente un arte, ¿no? Yo creo que hoy deberíamos estar escribiendo de esa manera si los pueblos originarios de América, por ejemplo, no hubiesen sufrido todo ese atropello del intento de evangelizarnos. Y en ese proceso de evangelización eliminaron nuestras propias escrituras. Es decir, estas formas de escritura fueron eliminadas. Y pues a partir de ahí podríamos decir que empezó a perder fuerza, ¿no? Porque
de tajo fueron consideradas como expresiones diabólicas, ¿no? Pero siempre existió alguien que clandestinamente guardó esos secretos, los practicó en las selvas escondidas, ¿no? Y resurgió para fortuna nuestra, por ejemplo, en los años 50, 60, volvió a resurgir después de toda esa arremetida en los años 1890 y más o menos hasta 1930, que fue muy fuerte la persecución hacia nuestros sabios y sabias. Y entonces, como en los años 50, 60, vuelve a resurgir este tipo de expresiones. Hoy en día, gracias a esa posibilidad que tuvieron nuestras abuelitas de conservar y luego enseñar, pues hoy la resignificación de estos tejidos, por ejemplo, en el uso nuevo de nuevas prendas de vestir, por ejemplo, algunas se conservan en las prendas propias, tradicionales, pero hoy la resignificación a través de nuevas prendas. Por ejemplo, yo visto de esta manera, y miren aquí, yo no sé si alcanza a apreciarse, ¿no? Hay unos símbolos, por ejemplo, este es un símbolo más pequeño del Mutechen, pero es el mismo del relato que les comenté, y bueno, y aquí puede uno tener una cantidad de símbolos también que uno los lleva y cada vez que una tejedora o un tejedor elabora un chombiach de esto y uno lo incorpora, digamos, a una prenda de vestir, él le explica sobre la simbología. Entonces ahí se sigue manteniendo esa parte de la palabra símbolo, y también se viene convirtiendo como una posibilidad económica. Hay muchos tejidos, por ejemplo, como este que estoy en este momento portando y que siempre me acompaña. Por ejemplo, son símbolos que nacen de los tejidos, pero se trasladan a estos tejidos en Shakira, y que se ha convertido también en una posibilidad económica para muchas familias artesanas, y se comparte, ¿no? A través de esa comercialización de estos accesorios como manillas, aretes, collares, gargantillas. Bueno, se le explica a las personas que no solamente está llevando un accesorio en sí, sino que detrás de esas figuras, de esos símbolos, hay toda una historia. O sea que entonces la palabra va trascendiendo un poco más allá de esos límites que pues circundaban antes nuestro territorio, nuestra palabra, ¿no? Y pues yo creo que es una manera de poder hacer que superemos algo que vengo considerando y que es necesario superar, y que es que nuestro país, por ejemplo, Colombia, ¿no? Y por no decirlo América o el mundo, es analfabeta de lo indígena. Y entonces creo que es necesario buscar mecanismos o formas de cómo esta gran sociedad salga de ese analfabetismo de lo indígena. Y pues también me atrevería a proponer que hay un alfabetismo de la cultura negra. ¿Por qué no? Han logrado adentrarse, o el mismo sistema educativo no ha permitido que nosotros podamos compartir esos conocimientos, ¿no? Más bien se ha tratado como de ocultarnos. Pero bueno, ahí vamos, y creo que esa palabra símbolo también está representada en todos nuestros rituales, ¿no? Es ahí donde nosotros preparamos toda nuestra vestimenta para ir a los rituales, y ahí están pues todos estos símbolos que hacen que nos preparemos para determinada ceremonia, por ejemplo, para la bendición de las semillas de tiempos secos y de tiempos frescos, ¿no? Ahí está toda una simbología, y preparamos los tejidos para guardar esas semillas y poderlas llevar a la ceremonia. Entonces, miren que nosotros tenemos prácticas que nos mantienen muy fuertes en nuestra tradición, y pues hoy más que nunca, con toda esta arremetida, con mayor razón tratamos de fortalecernos internamente en nuestros territorios, sin desconocer pues que estas actividades internas no son solamente para nosotros, sino es para todas las personas, para todo el mundo. Por ejemplo, el cuidado del agua en estos territorios no es para nosotros, ¿no? Esos territorios los cuidamos sagradamente y beneficia a mucha gente.
Pero qué bueno sería que toda la gente que se beneficia, ¿no?, pudiese apoyar estos procesos de cuidado de la tierra, porque es responsabilidad de todos, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que tenemos una gran fuerza desde nuestras prácticas, pero tenemos grandes amenazas. El Estado mismo se ha convertido en una gran amenaza con toda la licencia que están otorgando para las explotaciones mineras en nuestros territorios. Entonces, mientras nosotros luchamos desde una dinámica simbólica y espiritual, el Estado tiene un montón de herramientas que amenazan nuestra posibilidad de seguir manteniéndonos desde esa energía y desde esa fuerza que nos transmiten desde la palabra, en este caso de la palabra símbolo, de la que pues hoy he venido intentando hablar. Muy bien, Hugo. Iba para allá, ¿no? Estamos ya avanzados en nuestra conversación y quiero hacer como una última línea de preguntas. Y es, bueno, en este país, en este mundo donde se ha modernizado todo a la fuerza, ¿no?, donde las comunicaciones son instantáneas, ¿qué pasa con la palabra hablada? ¿Conserva su vigor, su fuerza? ¿Sirve todavía? ¿Comunica lo que siempre ha comunicado? No solamente el habla cotidiana, sino los mundos simbólicos. ¿Qué pasa en las comunidades, en la intercomunicación con un mundo que nos desarraiga a cada rato, por lo que mencionaba Hugo, en gran parte, y también por la violencia, que no podemos desconocer los efectos desarticuladores de la violencia que existe en Colombia y en nuestros territorios, sobre todo en el Pacífico? El archipiélago de San Andrés Islas tiene otros motivos de transculturación, el excesivo turismo, en fin, ese anexar a unas islas como parte integral de Colombia, incluso imponer otro idioma cuando ellos crearon su idioma. Bueno, ¿qué consideraciones hacemos en torno a la validez, a la conservación de la palabra como instrumento cultural? No pudiera pensar que solo mi mente y lo que yo deseo pudiera ser suficiente o debería de frenar la evolución o lo moderno que está surgiendo. Si por mí fuera, yo lo veo muchas veces en doble vía, muy negativo y algo positivo. Cuando yo era una niña, como lo vuelvo y le repito, no había ni luz eléctrica. Esta mañana, por ejemplo, se fue la luz desde las 6 de la mañana y regresó a la 1. Y me he sentado a ver el barrio paralizado. Nadie sabía cómo iba a preparar un tintico, una aromática para sus hijos. Y el grito era de una casa a la otra: vecina, es que no hay luz. Y ojalá llegue a mediodía, porque si no tampoco va a haber almuerzo. Y no hay cómo lavar la ropa. Pues yo les cuento que yo he sacado afuera en el patio de mi casa 3 piedras y en un caldero muy grande hice aromática, hice panecillos con fuego arriba y fuego abajo, lavé mi ropa con mi cepillo, los enjuagué, los colgué al sol y también hice pescado frito antes de venir. La tecnología, lo nuevo, lo moderno, debe servir para el hombre y no atrasar al hombre ni utilizarlo para lavarle el cerebro, de decirle que está en desventaja o no puede ser quien es por falta de estos elementos. Porque también he visto la importancia. Ahora estamos comunicados gracias a la tecnología. Pero también he visto tantos padres en las reuniones cómo nos dicen: maestras, ¿qué vamos a hacer? Porque nuestros hijos en el tablet se ponen a escribir y se ponen a jugar y y los niños ya están contaminados.
es el término tan fuerte. Están contaminados en el juego, en buscar pareja, en todo lo que sabemos que se está haciendo ahora a través de la tecnología. Ahora en San Andrés nadie quiere hablar su idioma, ni vestir como se vestía, ni ser ellos mismos, sino que quiere estar a la vanguardia de la moda, tener los últimos equipos de tecnología, tener el último celular. Y están haciendo inclusive cosas indebidas como microtráfico, como salir los padres al 82 en lanchas rápidas cargando drogas y todo para poder regresar, poniendo su vida en conflicto y en peligro para poderle comprar un celular, porque si los demás niños lo pueden tener, ¿por qué los míos no lo pueden tener? Y si los turistas pueden venir a San Andrés, ¿por qué yo no puedo llevar a mis hijos a Miami o a Gran Caimán o a Panamá? Entonces yo me pregunto, ¿está hecho el hombre para la tecnología y para tratar de alcanzar lo que no puede alcanzar en detrimento de su cultura, de su moral, de sus conocimientos, de su manera como lo criaron? ¿O está entonces la tecnología para ayudarnos a alivianar las cosas, a tener más conocimiento y hacer más? Por ejemplo, ahora mismo que yo termino de escuchar a Hugo, él no se acuerda de mí, pero nosotros hemos estado en mucho encuentro y yo puedo llegar a mi casa y decirle a los del patio, a mis niños, que con la hoja de la palma de coco, ellos también pueden hacer tus tejidos y ponerle su nombre y su significado, que es resistencia, que es la negritud, que es vivir nuestro pasado, nuestras raíces y sentirnos orgullosos de llevar nuestros cabellos trenzados al estilo de nuestros antepasados y no tener que hacer cosas indebidas. Las niñas en la noche venderse a un turista para poder comprar alisер, para poner el pelo liso, para verse como una turista que llega a la isla. Que la tecnología sea otro instrumento que nos ayuda a conocer más a nosotros mismos para tener aún más resistencia. Esa resistencia que debe ser como el punto de partida para que nuestras culturas prevalezcan por encima de todos estos desafíos, Paola. En el Pacífico, creo, como lo contabas hace un rato, la música liderada por mujeres es una punta de lanza en esa resistencia cultural como portadoras de la música y la palabra. Sí, Alfredito, yo creo que escuchando a la maestra Lolia, nosotros tenemos unos retos muy grandes como facilitadores, como dinamizadores, como personas que conectamos en nuestros territorios, a nuestras comunidades, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y efectivamente la cultura es dinámica. Nosotros no, digamos que no podemos resistirnos a los cambios, ¿cierto? No podemos darle la espalda a los cambios, porque cuando hablábamos también de esos hilos conductores, pues la idea es poder que los jóvenes tengan la posibilidad de conocer. Hace muchísimos años, hace 10, 12 años, recuerdo que alguien decía, o algunas de las sabedoras manifestaban, sí, es que eso se está perdiendo. Y siempre les escuchaban, no, es que esto se está perdiendo, esto se está perdiendo. Y yo decía, pero ustedes todas tienen semilleros, todas tienen escuelas de formación comunitaria. Y en ese entonces, años después, te conocí también a ti, Alfredo, cuando estábamos en el tema del Plan Especial de Salvaguarda de las Músicas de Marimba y Cantos Tradicionales del Pacífico Sur colombiano. Y yo decía, esta es una herramienta y este es el momento precisamente de que nos empoderemos de lo que somos y hacemos y lo transmitamos en esos espacios comunitarios de formación para niños y niñas. Y si tú ves, en la mayoría de los municipios de nuestro Pacífico nariñense, por ejemplo, están las escuelas comunitarias y hay niños ahí. Yo pensaría que el reto para nosotros es cómo estamos enseñando,
cómo estamos transmitiendo los saberes también, porque los niños, estos jóvenes de ahora, pues no aprenden igual que como aprendíamos nosotros, ¿cierto? Y eso también, digamos, que tiene que ver con llamar la atención y que la tecnología también nos sirva para poder llamar la atención de los jóvenes, así como el reggaetón o esas otras músicas urbanas que han llamado la atención para ellos y que ellos también producen en un computador, porque también lo hacen. Yo trabajo en este momento con unos jóvenes de Tumaco, la Agencia de Comunicaciones del Pacífico, ACOP, jóvenes que se formaron en plan internacional y que ahora tienen una agencia de comunicaciones valiosísima y que hacen un trabajo bellísimo y que hicieron el videoclip de la canción que les contaba. Entonces la tecnología también nos sirve para eso, ¿cierto? Pero creo que nos hace falta también, digamos que asumir más esos retos, ¿cierto? Hablar más con los jóvenes. Una mamita me decía hace unos días, usted escuchó a la profesora del curso de nuestro hijo, por favor, papitos, no les den celulares a los niños para ir al colegio. Mi hijo no tiene celular, tiene 10 añitos. Estoy tratando de formarlo, digamos, con los mismos valores que me formaron a mí, me inculcaron, que él reconozca su territorio, que se reconozca como negro, como afrocolombiano, que se reconozca y que conozca las tradiciones de su pueblo, de nuestros pueblos también, pero también preparándolo para enfrentarse a estos nuevos mundos, a estas nuevas posibilidades y a estas otras formas donde los jóvenes recodifican la esencia y la tradición. Entonces, por eso les digo que hay unos retos muy importantes y que la pedagogía debe, digamos, que enunciar esos retos, asumirlos, porque la cultura es dinámica y nosotros, digamos, que no nos podemos oponer a que los jóvenes continúen y que continúen expresando esos sentimientos también y esa cultura nuestra, porque esa se moviliza en cada momento. Entonces, creo que podemos hacerlo, que podemos lograrlo, pero también nosotros debemos entrar en diálogo con los jóvenes, entrar en diálogo con otros adultos también para poder encontrar esas estrategias y esos caminos que nos llevan a que la palabra se mantenga y ese poder que la contiene. Es decir, utilizar la tecnología en el uso, para el uso de la palabra proferida, esa palabra oral tan fuerte o esa palabra dibujada en los canastos, en los tejidos, en fin, en las acciones cotidianas también de la gente. Sí, es una herramienta, Alfredito. Como herramienta. Muy bien. Bueno, creo que estamos ya llegando al final. Hugo nos responderá a esa pregunta, ¿no? El reto de esa palabra escrita, dibujada, tejida frente a las tecnologías y cómo hacer para que en nuestras comunidades la palabra permanezca como un instrumento, un código, una guardadora de memorias, pero en medio de la tecnología, incluso utilizándola, asumiendo ese desafío y entendiendo, como lo dice Paola, que la cultura es dinámica. Yo he tenido la oportunidad de vivir dos situaciones. Por ejemplo, el pueblo del cual provengo es un pueblo que le dio apertura a la construcción de vías de comunicación que pues irrumpieron dentro de nuestro territorio. También le dio apertura a la luz eléctrica, ¿no? Y con eso llegó toda una posibilidad de invasión cultural desde afuera. Hoy en día, después de todas esas dinámicas, yo también crecí en caminos de barro, en caminos pues peatonales, ¿no? De a pie, y lo único que se podía usar era un caballo como medio de transporte, pero luego sí se convirtieron en un territorio donde el tránsito de los vehículos era pues lo que nos llevaba a un ritmo acelerado de cambios, ¿no? Y el tema de la luz eléctrica pues complementó toda esa dinámica de cambios y mi pueblo ha evolucionado junto a al acompañamiento de estas dos formas de camino, tanto de las vías de acceso como de la luz eléctrica que nos lleva pues a comunicarnos hoy en día en todo el mundo.
Y eso dio apertura, pues, a toda la invasión externa de lenguajes, ¿no? Y es incontrolable, eso es incontrolable, ¿no? Y pienso que si hay una madurez de nuestras comunidades en asumir eso que es inevitable, pues pienso que sería una ventaja para nosotros. Pero si no estamos preparados para asumir eso, por ejemplo, en el caso de las vías, las vías de acceso, ¿no? Fue mortal para nosotros porque todo nuestro territorio ha sido colonizado, ¿no? Hoy día ya no contamos con un vasto territorio como era antes, y eso ha hecho, por ejemplo, que la población mayoritaria dentro del territorio del Valle de Sibundoy hoy día sea no indígena, y nosotros seamos una gran minoría. Eso ha implicado que la tenencia de tierra hoy no se pueda garantizar para nuestras familias, para nuestra población que va en crecimiento, se garantice que en el futuro tengan un lugar donde poder desarrollar su vida, ¿no? Eso, por ejemplo, con las vías de penetración, pues vías de acceso, ¿no? Pero ya con el tema de la luz han venido un montón de lenguajes, por ejemplo, es inevitable el tema de las comunicaciones, ¿no? El Internet, pues es una herramienta, así como puede darnos posibilidades, es una herramienta supremamente peligrosa para la destrucción de nuestros niños y jóvenes en procesos de formación. Si no estamos al lado de ellos, para controlar el uso de esos medios, creo que estamos perdidos. Y la forma como debemos asumir y el control de esto es dándole muchas tareas desde nuestras prácticas tradicionales, ¿no? Desde nuestras prácticas rituales, nuestros procesos propios de producción, que es lo que al final de cuentas nos permite transmitir los saberes. Yo recuerdo los taitas, los mayores, o en este momento en la Sierra Nevada, insisten en que la transmisión de los saberes propios es la salvación para nuestros pueblos, ¿no? Entonces viene la pregunta, ¿será que es tan necesario todos estos otros sistemas de lenguaje, pues, desde las telecomunicaciones? Bueno, hay que revisarlo, cada quien lo asume, pero entonces hablo de esta realidad de mi pueblo. Ahora la otra realidad. La realidad del pueblo arhuaco de la sierra, ellos no permiten la construcción de vías de acceso. Allá difícilmente puede entrar un automóvil. Y tampoco aceptan la luz eléctrica. ¿Qué efecto ha producido eso? Es que la gente no se ocupa, o en todo el territorio no hay la posibilidad del acceso fácil al Internet, por ejemplo. Entonces no hay este factor de distracción para poder seguir practicando las cosas propias. Entonces, mire, estoy poniendo en dos extremos, dos situaciones totalmente opuestas, y hoy puedo decir que pues hay unas ventajas y otras ventajas para unos y otros, pero honestamente, siendo sensato, veo que el pueblo arhuaco tiene una gran ventaja frente a nosotros, porque son ellos auténticamente, dentro de toda la dimensión que pueden expresar desde sus tradiciones. O sea, la gente no está pendiente de un celular, de un WhatsApp, digamos, del internet o a todo momento, no. Ellos, eso no quiere decir que no lo usen, sí lo usan, pero tienen que transitar 4, 5, 6 horas hasta lograr llegar a un punto donde haya conexión. Entonces, eso limita un poco que haya como la facilidad que a toda hora pues estoy conectado, que es un factor de distracción también, ¿no? Entonces, esa es una forma, si no se logran crear contenidos para poder llamar la atención, y nosotros no creo que tengamos la capacidad de crear contenidos tan caudalosamente como lo recibimos desde afuera, ¿no? Entonces, en un segundo estamos recibiendo miles de contenidos que pues nos invaden, ¿no? Ahora, nosotros, ¿cuántos estamos produciendo? ¿No? Es una competencia supremamente desigual. Sin embargo, pues es una herramienta que estamos usando, por ejemplo, la biblioteca, la biblioteca que coordino hoy en la Sierra Nevada de Santa Marta, es una biblioteca, pero también es una casa de la memoria, donde los medios digitales, a través de la formación de nuestros jóvenes que nunca habían tenido la posibilidad de manipular una cámara fotográfica, una cámara filmadora, ni tampoco trabajar en edición, hoy lo están haciendo, ¿no? Y entonces hay que mirar cómo usar estos medios, pero sí pienso que hay que dar un estricto seguimiento al uso de estas herramientas. Es muy atractivo el Internet, todo lo que nos ofrece,
y es facilísimo uno dejarse llevar por esos caminos. Entonces, en esa medida pienso que hay que tener un gran control porque estamos en riesgo. Nuestros jóvenes fácilmente, por ejemplo, hoy día, nosotros tenemos dos ritmos de música tradicional, el chicote y lo que es el charu, que son músicas tradicionales. Pero ya uno los ve con sus transistores o sus grabadorcitas, ya empieza como a verse como el reggaetón, otras músicas que tienen otros lenguajes y que también se van incorporando a las dinámicas. Y eso genera cambios. Parece que no, pero sí generan cambios, por ejemplo, en adoptar lenguajes. Y hay letras del reggaetón que no son muy buenas y eso se empieza a reproducir y empieza uno a ver en los jovencitos unos lenguajes que empiezan a destruir la imagen de la mujer, de la jovencita. Entonces miren que sí hay que tener cuidado con estos temas y tenemos un riesgo, pero entonces yo pongo estas dos situaciones para que podamos dimensionar cómo cada pueblo decide respecto al proceso de evolución. Sin embargo, pues cada uno sigue hoy en día fundamentando sus procesos en la palabra, en sus diferentes formas de expresión, ¿no? Y insisto en la palabra del tejido, que afortunadamente en los dos pueblos donde estoy compartiendo, aún sigue siendo vital en un pueblo más que en otro, y cada uno pues tiene unas ventajas y desventajas respecto a esta realidad, pero estamos en esa lucha, es una lucha, nosotros siempre hemos estado en permanente lucha, y pues yo invito a que sigamos haciendo el esfuerzo, no desfallezcamos, y es una semilla que dejamos sembrada, ¿no? Cada generación responderá por sus actos y esperemos que podamos seguir trascendiendo durante muchos siglos más. Bueno, muchas gracias a los participantes, a las participantes en este diálogo que considero muy fructífero, una mirada a la tradición oral, a la palabra proferida, a la palabra hablada en tres comunidades que son comunidades que representan de alguna manera ese gran macrocosmos de la nacionalidad. Nosotros somos parte de una nacionalidad que por su historia ha sido fracturada, pero lo que demuestra la conversación hoy es que somos parte integral de ella, culturalmente hablando y desde nuestros territorios con una expresión poderosa que nos mantiene vivos, que nos mantiene unidos frente a los procesos culturales y en expansión con las nuevas generaciones. Bueno, agradezco mucho su presencia, sus palabras, todo lo que nos han mostrado a lo largo de esta charla.